Videos literarios. En este caso voy a leer un fragmento de mi novela Fantasmas del Paraná. Capítulo 1. Nadie supo al principio, Silvia, por qué mamá se largó a cruzar a pie el Paraná. Solo Marta, su vecina, la escuchó decir: ahora que el río nos deja voy a buscarla. Y se largó sin mirar a nadie, como poseída, enfilando derechito hacia la zona de la nueva costanera, hacia la playa, caminando cada vez más agachada en la arena, no escuchando lo que dos hombres le decían: señora, ¿qué hace, señora? Le va a hacer mal. Y entró a las aguas del Paraná, y ahí sí levantó la cabeza y miró al cielo, o lo que sea que está arriba de nosotros. Atardecían Corrientes, comenzaba el otoño, y mamá iniciaba su camino por el río, la búsqueda imposible de mi hermana Marité. Ella fue la primera que caminó por las aguas entonces mínimas del Paraná. Después se largó a pie o a caballo, una legión de desquiciadas, así comenzaron a llamarlas, que luego los primeros días de total desconcierto, cuando estuvo expresamente prohibido hacerlo y las costas de ambos lados del puente Belgrano estuvieron rigurosamente custodiadas, seguían brotando de quién sabe dónde, desafiando las guardias de las prefecturas de las dos orillas, sobre todo en sus cambios de turno. Antes de eso iba a visitarlo una vez por semana. Yo seguía viviendo en Resistencia, pero ahora en su casa, en la casa de mamá, que nunca aprendió a sentir como propia. O al menos eso me decía, y creo que eso sentía, porque su segundo marido le duró poco, 4 o 5 años nomás, y cuando se mudaron al barrio Central Norte, mamá ya empezaba a confundir los lugares y los tiempos y a meter de sorpresa en cualquier conversación a mi hermana Marité, que hacía demasiado tiempo que ya no estaba. Por eso digo que no se halló en esa casa donde ahora estoy, mitad porque me había quedado sin lugar donde vivir, mitad porque mamá me pidió: Beto, quédate acá por favor, porque yo tengo que estar cerca de tu tía Angelita, su hermana mayor, porque estaba muy enferma y tenía que acompañarla en sus últimos meses. Para que me cuides la casa, me dijo. Por eso se fue a Corrientes, o eso creía al menos, hasta que empecé a entender ya tarde por qué había cruzado la otra orilla. Eran los primeros días de mayo del 2000, cuando yo lo conocí a usted, que era un mocoso de 5 años. Eso me acuerdo bien, me dijo Ramírez, y no supe qué hacer con el silencio que me impuso luego, porque se me quedó mirando fijo, como si yo tuviera que completar su frase. Muy incómodo me sentí en ese momento, pero eso no fue nada comparable a cómo me sentiría después, cuando se largó como un poseído a contarme la historia de las locas y los fantasmas del Paraná, porque yo llegué a la isla antes que usted, Ernesto, me dijo, como culpándome por mi demora en llegar a tiempo. Imagínese, Silvia, yo había nacido en el Chaco, sí, yo tenía familia allí, sí, yo regresaba después de 10 años, tenía 30 en ese entonces, 3 meses atrás, pero en verdad, ¿qué sabía del Chaco? Si solo había vivido allí mis primeros 5 años y luego había estado unos pocos días en visitas esporádicas. Pero le pido, Silvia, que me tenga paciencia. Sé que usted está grabando todo, pero yo necesito que me atienda, que me mire mientras les estoy contando esto, porque no es solo lo que le cuento, lo que me trajo hasta acá primero y hasta usted ahora, sino lo que siento mientras le cuento, lo que necesito transmitirle que sintió Ramírez hace unos meses, lo que me dijo que descubrió allá en el lugar donde yo nací, cuando las aguas del Paraná bajaron tanto que decenas de tipas de todas las edades se largaron a cruzar el río a pie o a caballo. Lo que dijeron encontrar, las que no se ahogaron o extraviaron, y sobre todo, Silvia, lo que encontró en la isla Santa Rosa, el infierno que le hicieron descubrir allí, porque no solo casi le cuesta la vida, sino porque nunca pudo recuperarse emocionalmente, porque quedó roto para siempre. Así me dijo Ramírez, Lelo, me quedé roto, bien roto. Por eso se fue al Paraguay, como huyendo, y mire que el tipo tenía fama de duro. Yo también pasé lo mío en esas horas interminables y tan oscuras en medio del Paraná.
Por eso necesito contarle lo que sentí, lo que descubrí allá, Silvia, para que pueda entender por qué estoy así y aquí, tan medicado y encerrado. La cosa es que cuando Marta, la vecina de mamá, me llamó por teléfono y me contó de un solo tirón todo lo que había hecho mamá, yo recién ahí, como un pelotudo, sentí que el agua me había llegado al tanque del cerebro y pude atar los cabos sueltos del malestar que venía sintiendo los últimos días, que venía sintiendo crecer, porque todo se vino solito a mi mente llena de telarañas y mohos. Primero la noticia en los portales, allá por febrero, de la llegada de cadáveres a las costas correntinas, mayoritariamente de jóvenes, día tras día hasta completar una semana. Así decían los portales, la llegada de cadáveres. Hay que ser idiota para poner ese título, pensé yo, y se lo dije a Juli, mi ex mujer. Hay que ser hijo de puta, me corrigió, como siempre lo hacía. Por los primeros análisis forenses sobre el estado de los cuerpos, se decía que se trataba de personas que estaban desaparecidas entre 2 y 4 meses. A la semana siguiente, en un programa de radio, mientras no sé qué especialista alertaba sobre las consecuencias de la tercera gran sequía histórica en toda nuestra región, a causa del calentamiento global y las deforestaciones que seguían imparables, la emisora interrumpió la entrevista para pasar un flash informativo donde se decía que habían aparecido filas de cadáveres en las costas de Posadas, Reconquista, Goya, Paraná y Santa Fe. A los pocos días los análisis forenses coincidían con los hechos en Corrientes, aunque varios de ellos parecían llevar más tiempo en aquellas aguas. Pero hacia fines de febrero, cuando ya empezábamos a hablar de otra cosa y la Organización Mundial de la Salud nos alertaba sobre la posible llegada de una nueva pandemia, en el último día que se permitiría la pesca en el Paraná, el programa de radio más escuchado de la ciudad de Corrientes sacó al aire a 2 experimentados pescadores que contaron que habían hallado sin querer 3 esqueletos humanos, atados de pies y manos con alambres en el fondo del río. 2 veces aclararon que había sido sin querer. El más locuaz de los 2, Javier, decía al locutor que su amigo Pepe se había descompuesto y que cayó al agua, y que cuando bajó a rescatarlo se dio cuenta de que podía hacer pie. Y eso que estábamos a casi 300 metros de la costa correntina, dijo. Y entonces vi eso. Así dijo, vi eso. Porque su amigo había caído justo al lado de uno de esos esqueletos, tanto que lo tocó con sus piernas y una de sus manos se aferró a sus huesos. Me acordé entonces la catarata de hipótesis que cruzábamos en cualquier conversación que emprendíamos, a cualquier hora y con cualquiera que nos quisiera hablar o poner la oreja. La de la guerra de carteles por el control de la cocaína en la región y la del tráfico de órganos eran las más fuertes. El hallazgo de esos esqueletos disparó una tercera posibilidad. Ahora sé que mamá pensó en mi hermana Marité, y entonces se decidió a ir a vivir por un tiempo con mi tía Angelita, su hermana. ¡Qué pelotudo! Estaba tan pendiente del presente, de todo lo que me pasaba o dejara de pasar, de todo lo que escuchaba o leía sobre lo que nos estaba sucediendo o decían que iba a pasar, que no reparé en la tenaz persistencia del pasado, como me decía Julia con aire de solemnidad mientras me ofrecía un cigarrillo. Por eso, Silvia, la dejé sola a mi mamá. Por eso no vi venir sus movimientos.